¿Qué es lo que están buscando con esto el doble discurso? Porque esto no es azar, tiene una intencionalidad. Y vamos a partir con el señor Fernández de Argentina, que bueno, vamos a ver, ustedes sabrán que don Alberto Fernández es imputado por los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas contra su expareja. Este caballero, ustedes habrán visto las fotos del ojo morado y ya han salido grabaciones. Y esto fue no porque ella haya publicado en las redes, sino que alguien se metió en el expediente del juicio y apareció ahí, descubrió todas estas cosas, las fotos del juicio que tenía la mujer contra él, digamos, no la ex mujer. Y ha empezado a salir porque aparecieron otras mujeres que empezaron a alegar lo mismo, y además como el caballero además, mientras tenía todo el resto de Argentina encerrado en COVID, se mandaba las medias fiestocas en la Casa de Olivo. Bueno, esa cosa. Pero vamos a escuchar lo que decía este caballero, el señor Fernández, sobre el feminismo. Vamos a escuchar lo que es. No bajen los brazos, sigan con su pelea. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Gracias a todos y todas y felicitaciones. El primer feminista. O sea, esto ya no es cara de palo, cara de piedra. O sea, se pasó. Por último, quédate callado. Bueno, así son estos personajes, y eso es lo que estamos viendo. Pero además, vamos a escuchar a doña Julia Mergolini, que es una activista feminista, lo que decía y lo que dijo después de que se sale el caso del señor Fernández. Escuchemos. La palabra de la mujer siempre fue la palabra devaluada. A la mujer es a la que nunca le creyeron. La mujer es la que al día de hoy va a la comisaría y dice: me acaban de cagar a trompada con un moretón en el ojo, y los propios canales dicen: vuelva, señora, váyase, señora, y cosas así. Entonces, yo hoy elijo, es una decisión política, decido creerle a las mujeres. Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto, y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos yo te creo hermana, eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir: miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon. Entonces, nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice: a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, no, no. Yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. O sea, yo te creo hermana, tú lo dices y es verdad. Pero cuando aparece la señora del expresidente Fernández con así los moretones, no, esto hay que probarlo, hay que ir a juicio, aparece la presunción de inocencia, la cosa que se debe haber dicho siempre. Porque el yo te creo hermana es yo te creo porque tú lo dijiste. Eso desapareció. Entonces, realmente, esta cosa, o sea, no me estoy riendo de la situación, me estoy riendo de lo cara de palo que puede llegar a ser esta cosa woke que estamos viendo, que este doble discurso que uno dice, pero esta gente como que no tiene límite. ¿Qué dijo el señor Milei respecto a este doble discurso? Estos días fui reivindicado, digo, porque una periodista militante dijo que el yo te creo hermana era una cuestión retórica y de acción política, es decir, terminó de confesar que era una forma de perseguir a opositores, cargándole a los opositores delitos aberrantes que después nos enteramos que son los delitos aberrantes que cometen ellos. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, aquí también tenemos nuestro ministerio y han empezado a aparecer casos, y vamos a mencionar uno que hubo en la candidatura presidencial pasada, que vamos a verlo acá, que cuesta pillarlo, fíjese. Por lo cual lo encontré en un diario argentino, porque los chilenos como que ya no está, o cuesta pillarlo. Dice: una denuncia por acoso sexual complica al candidato chileno Gabriel Boric a 10 días de las elecciones. Esa denuncia, por supuesto, se recordarán, se arregló internamente, se conversó, tengo entendido, por la actual ministra de la Mujer, si no me equivoco, y se diluyó. Bueno,
¿Y qué más decía nuestro querido presidente respecto a este tema de las mujeres? ¿Qué nos hablaba él? Decía que implica ser un gobierno feminista según el presidente Boric. Así que bueno, por lo menos vamos a leer aquí un poquito. Plantearse en gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado están enfocadas en la paridad de género, en igualdad en la arena institucional y política, argumentó el mandatario durante la cuenta pública. Es decir, similar al, bueno, por lo menos no se declaró el primer feminista, que ya, bueno, eso es que ya se había declarado el señor Fernández al otro lado de la cordillera. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a hablar un poquito más. Aquí tenemos que tener claro lo que ha pasado. Desde los años 50, desde el momento en que se descubrió que fue un escándalo que descubrieron las izquierdas extremas, hubo dos cosas primera cosa fue, por supuesto, que yo he comentado otras veces, que el señor Nikita Khrushchev dijo que todo lo que se decía Stalin era verdad. Eso provocó un shock en parte de la izquierda que dijo, porque ellos decían que todo eso de los gulag y los campos de tortura, eso eran todos inventos del capitalismo. De la CIA, como hasta el día de hoy dicen que es de la CIA, porque dicen que hasta Venezuela es un invento de la CIA. Esa es una parte que tenemos clara. Pero después pasó otra cosa, y que pasó en Estados Unidos. Específicamente lo que empezó a pasar es que, porque Marx había dicho de que el sistema capitalista iba a provocar por su propia lógica interna que los capitalistas iban a ser cada vez más ricos y los obreros cada vez más pobres, por lo cual el sistema iba a caer en una crisis interna y finalmente iba a traer una revolución y iba a aparecer la dictadura del proletariado como etapa intermedia. Eso es lo que había dicho el señor Marx. Pero eso no pasó, porque en los años 50, sobre todo en Estados Unidos, las clases más bajas empezaron a progresar. Empezaron a comprarse autitos, por supuesto no el Lincoln Continental gigante, no, pero autos buenos. Empezaron a comprarse casas, etcétera. Entonces los obreros empezaron a mejorar. Y eso significaba que se iba a venir abajo el sistema comunista, porque no estaba pasando lo que estaba diciendo. Bueno, entre esto que yo conté Nikita Khrushchev y esto que empezó a pasar, mucha gente dejó esto, dijo, bueno, esta cuestión no es una quimera. Y esa es la actual socialdemocracia, que sale, y particularmente en Alemania pasa eso, y empieza a pasar, y después derivan otros fenómenos como la tercera vía, que dijeron, no hay que saber qué más. Esta cuestión no funciona. Pero hubo otro grupito, donde en particular muchos vinculados a la psicología, al psicoanálisis, ahí entra el señor Foucault y una serie de personajes, el señor Marcuse, etcétera, que dijeron, bueno, vamos a tener que cambiar porque en la sociedad hay otros grupos marginados que genera el capitalismo. Y ahí viene esta cosa de empezar a desarrollar todo un tema en las distintas escuelas de ir sobre los otros grupos marginados. Y acá aparece la obsesión con los homosexuales, con los trans, con los veganos, con los animalistas. Entonces lo que se trata es esto, también mezclado con las ideas del señor Gramsci, la cultura, etcétera. No se trata de que les importa el grupo del que están hablando. Y aquí tenemos un caso. El tema no es el feminismo ni las mujeres golpeadas o abusadas. El tema es mientras esto sea útil al proceso revolucionario que están tratando de incentivar. Porque si el tema fueran las mujeres golpeadas, si ese fuera el tema, o abusadas, daría lo mismo que fuera el abusador, pues no importaría. Pues. Si el tema, oye, hay una mujer abusada, me da lo mismo que fue el señor Fernández, que fue el señor Boric, que fue, no me interesa. Porque me preocupa la mujer abusada. No, me preocupa la mujer abusada en la medida que sea útil políticamente. Es decir, me preocupa que haya este grupo que se sienta excluido, usado, y yo lo puedo usar para mi proceso revolucionario.
Pero si por ABC el autor del abuso es de mi bando, no. Él tiene todas las protecciones porque yo estoy en una posición política. Y por eso el motivo es que se defienden feministas de un lado y no del otro lado, y se defienden transexuales de un lado y no del otro lado, como vamos a ir viendo. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Y por eso es que este cuento, el doble discurso, es a su gusto. Como decía Groucho Marx, si no le gustan mis principios, aquí tiene otros, los cambios. Y por eso es que no hay ningún asco en ir cambiando y modificando, porque se van adaptando a la situación, al grupo marginal. De hecho, se apoyan a veces grupos excluidos que son contradictorios entre sí, porque se apoya a un grupo, qué sé yo, que es vegano, supongamos, y se apoya a un grupo de animalistas, y que a veces, bueno, y se puede apoyar a un grupo también, que si es marginado el día de mañana, un grupo que es partidario, qué sé yo, de comer de tal tipo de cosas, qué sé yo, aunque se contraiga con esto, no importa. Lo importa es buscar grupos en conflicto. Ahora, imagínense cómo vamos a tener que reflexionar y pensar para frenar este proceso, y hay que denunciarlo. Y es muy bueno que se vean estas contradicciones, porque estos grupos tienen que asumir que no les interesan ellos. Les interesan en la medida en que son útiles en su proceso revolucionario, pero como personas les dan exactamente lo mismo.